Hola y bienvenidos a todos. Hoy tenemos algo muy especial para ustedes. Si eres diseñador o estudiante de moda, estás en el lugar indicado. Acompáñanos a descubrir las claves detrás de una colección de moda de pasarela, explicada por expertos de la industria. Exacto, te daremos todos los puntos más importantes para armar una colección de moda. Y si terminas el minicurso, tendrás la oportunidad de estar el 15 de diciembre con un especialista en el campo de la moda. Es un invitado en la cual nos dará toda su experiencia y nos dará todos sus secretos para entender cómo armar una colección correctamente en el mundo de la moda. Así es, este especialista nos contará sobre cómo crear colecciones en tiempo récord, adaptándose rápidamente a las tendencias y necesidades del mercado. Esto es algo que sin duda marca la diferencia en un proceso creativo y queremos que tú lo descubras. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Hoy exploraremos el proceso de la creación desde el análisis de tendencias hasta la producción final. Pero primero hablaremos de cómo comienza con el análisis de tendencias. Análisis de tendencias, seguimiento de desfiles y referentes de tendencia. En esta etapa se observan las pasarelas internacionales y locales para detectar las nuevas propuestas de diseñadores y marcas. Muchas veces se piensa que es necesario contratar una agencia de tendencias para saber qué estará de moda. Sin embargo, en la realidad del mundo de la moda, son las grandes casas de lujo las que definen el rumbo estético global a través de sus colecciones y conceptos creativos. Eventos como New York Fashion Week, London Fashion Week, Paris Fashion Week, Milán Fashion Week marcan el pulso de la industria y funcionan como vitrinas donde se presentan las principales propuestas de la temporada. A la par, existen casas de moda icónicas como Chanel, Dior, Prada, Balenciaga o Valentino, que aunque participan en las semanas de la moda, principalmente en París y Milán, lo hacen bajo sus propios calendarios o formatos, como las presentaciones de alta costura, resort o pre-fall, estableciendo su propio ritmo dentro de la industria. Estas firmas suelen tener una influencia superior al calendario tradicional, ya que sus propuestas sirven de guía para toda la cadena de la moda, desde marcas premium hasta el fast fashion. Estas casas no crean tendencias al azar, cuentan con equipos de investigación creativa que analizan los diversos factores, cambios sociales y culturales como la inclusión, la sostenibilidad o los nuevos ideales de belleza. Avances tecnológicos que inspiran nuevos materiales, procesos o formas de consumo. Movimientos artísticos y de diseño tomando referencias del arte, la arquitectura o la fotografía. Factores económicos y políticos que afectan el estado de ánimo colectivo y los estilos predominantes. Comportamientos del consumidor como el auge del lujo silencioso, la moda consciente o la búsqueda de prendas atemporales. En conjunto, estos elementos se traducen en propuestas conceptuales que interpretan el contexto actual y que las grandes marcas proyectan en sus desfiles, campañas y colaboraciones. Dichas propuestas terminan inspirando a toda la industria, desde la alta moda hasta las marcas comerciales. Ahora, Joana Gómez nos hablará de cómo llevar estas ideas a la precolección, donde seleccionamos materiales y creamos la primera muestra. Recogido toda la información para la colección, tenemos esta fase donde comenzamos a generar, a recopilar la información, a analizarla, a hacer como un embudo en el cual vamos a sacar la sustancia de toda esa información. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Organizamos toda esta colección, ¿cierto? Y comenzamos a converger con lo que queremos proyectar, con el ADN de nuestra marca y con nuestro punto de inspiración. Entonces, aquí ya comienza a verse todo eso que teníamos como en nuestro imaginario, a verse de forma tangible, ¿cierto? ¿Y cómo lo vemos de forma tangible? Ya lo vemos seleccionando materiales, seleccionando insumos, seleccionando estampas, colores, dándole forma a toda esta colección. Además, no olvidemos
las siluetas, ¿no? Nosotros dentro de nuestra propuesta proponemos siluetas, proponemos nuestros fitting, entonces también comenzamos a definir esos básicos que vamos a trabajar. Y esto ya lo comenzamos a ver plasmado en paredes, entonces tenemos nuestra silueta, nuestros colores, nuestros materiales, nuestros insumos, y todo lo plasmamos, toda la colección la plasmamos visualmente. ¿Por qué visualmente? Porque visualmente podemos detectar si de pronto hay algo que se nos está yendo, ¿sí? Por el camino que no es, o podemos detectar si hay una coherencia dentro de nuestra narrativa de colección, ¿cierto? Porque finalmente lo que hacemos aquí es transmitir todo ese conocimiento por medio de nuestro ADN de la marca. Entonces, ya visualizando toda nuestra conexión en nuestras paredes, ya es mucho más fácil, está generando coherencia, que sí estamos transmitiendo lo que necesitamos. Entonces aquí es donde comenzamos a hacer muestras, ¿no? Muestras ya sea para hacer esa preparación, ¿cierto? De cómo iría a quedar nuestra colección, muestras de fitting, muestras de cómo vamos a trabajar con esas siluetas. Muchas veces se trabaja directamente en los materiales para ver qué tal quedan nuestros materiales, otras veces se trabaja en materiales similares porque de pronto son muy costosos, entonces finalmente lo que necesitamos es edición. Entonces aquí ya comenzamos a ver más tangible todo este proceso que estábamos idealizando. Y después de la precolección lista, Manu nos va a ayudar a darle forma, a perfeccionarlo con el desarrollo de la colección. Hoy te voy a mostrar cómo es el proceso de armar una colección en la parte productiva. Por lo general el diseñador me tiene que mandar la información, y cuando trabajamos en Audaces trabajamos con el sistema de Audaces. En este panel del sistema nosotros vamos a ver nuestra colección y vamos a abrir la colección que vamos a desarrollar. De hecho, que nos tienen que mandar en nuestro panel la información que va a corresponder a este modelo, tanto como la tela, el tejido, el ancho, toda la información, las texturas, la ficha técnica. Cuando hayamos revisado eso, nosotros nos vamos a ir al sistema de Audaces Patrones, ahí donde vamos a desarrollar nuestro patronaje. De hecho, que podemos hacer cualquier tipo de modelo, cualquier tipo de trazo. Una recomendación para ahorrarte el tema de prototipos es trabajar con el sistema de 3D de Audaces. Este sistema nos va a permitir revisar los diseños, verificar las medidas, ver todos los detalles, y en base a eso nosotros podemos tomar ciertas decisiones de modificaciones antes de hacer el primer prototipo. Cuando tengamos estos desarrollos, por lo general siempre nos van a decir: bueno, Manuel, necesito cambiar un poco el largo, me parece que está muy corto, o me parece que está muy largo, y puedes hacer modificaciones del diseño para su plena aprobación. Cuando ya está aprobado, ya esté confirmado todo este modelo, nosotros nos vamos a pasar al proceso de tizada, y en tizada nosotros vamos a poder jalar el archivo para poder hacer ese proceso. Entonces yo puedo poner la curvatura del pedido, poner el ancho del tejido, y en base a eso nosotros poder hacer el proceso de tizado. De hecho, que hay modelos que se necesitan un margen de seguridad y hay otros modelos que no, eso depende de la empresa. Hacemos el proceso de tizado y el sistema nos va a botar, de hecho, que cuánto vamos a tener el consumo, todo el tema de la producción para poder trabajar. Entonces, cuando ya esté aprobado, recién podemos soltar los tizados de producción. Es un proceso que tienen que tener mucho cuidado para cumplir que todas las etapas pasen de la mejor manera y poder tener el mejor consumo en el proceso de producción. Esta parte me gusta mucho. El catálogo no solamente es una herramienta visual, sino que es una herramienta estratégica, porque es aquí donde nos vamos a conectar con el consumidor. Entonces va a ser muy importante el desarrollo del catálogo. Comenzamos seleccionando todo lo que tiene que ver con la fotografía, seleccionando iluminación, el set, el escenario, las modelos, cómo se va a ver esto, si va a ser un poco más natural de pronto en la calle, si va a ser un poco más trabajado de pronto en un estudio. Entonces aquí también hacemos una selección de todos estos elementos que van a componer nuestro catálogo, ¿no? Y ya plasmándolo en físico en nuestro catálogo, pues también tenemos toda esta narrativa en la cual tenemos que plasmarla de tal forma que conecte con nuestro consumidor, con quien nos vaya a ver.
También elegimos cuáles son esas prendas que van a ir dentro de nuestra colección. Tenemos esos esenciales que nunca faltan, que normalmente pues son los que se han vendido muy bien. Esa línea de tendencias que es la que refresca como la colección, y claramente esta línea de prendas icónicas, que son las que están recolectando todo el imaginario, la inspiración y demás, que son como, bueno, las que se llevan el protagonismo. Entonces, teniendo esto ya listo, lo plasmamos. Esta es una parte muy importante porque hacemos una conexión emocional con el usuario, ¿no? Entonces tiene que tener consistencia visual. Esta narrativa es importante porque aquí es donde conectamos con el consumidor, ya sea por medio de una página web o por medio de un catálogo físico. Entonces necesitamos generar esa experiencia con nuestro usuario. Con el catálogo en mano, Manu nos va a contar sobre cómo pasamos de esta parte de muestras a la producción real, a la producción cantidad en masa, ¿no? Y cómo hacemos que esto llegue a nuestro cliente como lo habíamos planeado. Vamos a pasar por el proceso de producción. Vamos a tener 4 terminales: el gerente, terminal de tendido, terminal de corte y terminal de separación. Cada terminal nos va a ayudar al proceso de producción. En este caso, el primero es el gerenciador. Es el proceso en el cual la empresa tiene que ver cuál sería el inicio de corte de ese proceso productivo. En este caso, el ICF nos permite dar la información del modelo, el corte, de la tela, la partida, la descripción, los colores que se van a cortar, y en base a eso nosotros vamos a poder trabajar. Después va a pasar por el proceso de tendido. De hecho, que en cada terminal va a tener una tableta, y en esa tableta nos va a salir la información que cada usuario debe cumplir en cada proceso. En este caso nosotros estamos revisando la información que nos sale en la tableta. Siempre nos salen alertas donde nosotros tenemos que tener en cuenta cómo va a trabajar esta información. Teniendo todo esto, nosotros vamos a ir revisando cómo trabajamos dependiendo de la información que nos indica, y vamos a visualizar nuestro tendido. Esto nos va a permitir hacer el proceso de corte más adelante. Entonces primero hay que tener el proceso de tendido. Cuando ya tengamos este proceso de tendido, este desarrollo de tendido, nosotros lo vamos a pasar al área de corte. Este área de corte, mediante una succión de aire, unos ventiladores, esto nos va a permitir mover sin problemas el tendido. Lo vamos a pasar el proceso de área de corte y se va a colocar este plástico. Teniendo todo eso, ubicando todo este proceso, vamos a pasar el proceso de corte. Este proceso de corte es automático. El sistema va a indicar los puntos CAN, los puntos de corte, dónde se inicia, dónde se empieza. El sistema por ese lado nos va a ayudar 1000%, va a ser muy preciso, muy exacto. Entonces, cuando ya tengamos eso, esta información también va a aparecer en nuestro panel, nos va a decir el tiempo de corte, en cuánto se va a demorar. Ya teniendo este proceso de corte, nosotros vamos a pasar por el último terminal, que sería el etiquetado. En este proceso del etiquetado, nosotros vamos a tener una pantalla táctil donde vamos a poder visualizar toda la información que nosotros tenemos que etiquetar dependiendo del corte que se haya desarrollado, y en base a eso nosotros vamos a imprimir. Esa impresión se va a colocar a las piezas para tener la separación. Entonces esa separación ya está pasando al proceso productivo. Teniendo ese último paso, amarramos y nos vamos al terminal donde hacemos ese despacho, esa separación de bloques. Esta separación va a pasar al proceso ya de confección. Pues esa parte nosotros nos vamos a encargar de empaquetarlo por talla, por bloque, por pedido, por curvatura, dependiendo que nos pida la empresa, y lo entregamos al área de confección. Entonces acá hemos visto cómo es el proceso productivo de la sala de corte 4.0 de Audaces. ¿Qué te pareció más desafiante de todo este proceso? ¿Tienes alguna duda sobre las etapas que cubrimos? Déjanos tus preguntas en los comentarios. Las responderemos en nuestro en vivo el día 15 de diciembre, donde contaremos con la entrevista exclusiva de nuestro invitado especial, Carlos García Castro,
CEO de Sony Kids Clothing, marca reconocida en México. Y como les prometimos, aquí va tu regalo. Te dejaremos un kit de recursos esenciales para aplicar IA en la moda. En este kit vas a encontrar cómo crear colecciones, analizar tendencias, generar precosteos y mucho más. El link está en la bio, no te lo pierdas. Nos vemos el 15. Y si quieres recibir notificaciones en el enlace en vivo, suscríbete. Y no te olvides seguirnos en Café Virtual, donde te compartimos toda la información más importante en la industria de la moda. Chao.